Hola a todos, aquí les habla Glish nuevamente, volviendo a este canal en este año nuevo. Feliz año para todos, un poco tarde. Eh, Continuando con la serie de videos que teníamos acerca de esta casa tiene trauma, entendiendo cómo nuestra estructura cerebral, nuestro cerebro, sufre incluso, cuando hay problemas como el trauma, como disociación o como trastorno de identidad disociativo. Y haciendo como una analogía, la idea es que hagamos la analogía para que podamos visualizar bien cómo nuestro cerebro, cómo estas cosas que parecen para muchos muy subjetivas, porque colocan el trauma como algo muy subjetivo, pues a veces no es tan subjetivo, a veces generan daños en lo físico, en lo estructural, en lo funcional, que se quedan con nosotros. Entonces hoy vamos a hablar de la corteza cingulada anterior. Tengo dificultades para mencionar esto. Corteza cingulada anterior o CSA. Que es el pasillo principal de la casa. Pero vamos a ver qué es esta corteza, porque hemos escuchado, a veces escuchamos en la cotidianidad, la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo, pero esta corteza, esto es nuevo, incluso para mí fue nuevo cuando leí de esto, porque poco se habla de ello. Pero esta corteza cingulada anterior es una región clave en la integración de la emoción, la cognición y la regulación conductual, y se le atribuyen varias funciones. La regulación emocional principalmente, que ayuda a manejar la intensidad de las emociones, en especial el miedo, la ira, la tristeza. La toma de decisiones, digamos que funciona como una especie de mediador entre la razón, que sería la corteza prefrontal, y la emoción, que sería la amígdala. El control del dolor y el estrés participa en la experiencia subjetiva del dolor y en la evaluación de qué tan amenazante es el estímulo. Entonces, si sentimos dolor, esta corteza cingulada anterior nos ayuda a identificar si el dolor es amenazante, si no es tan amenazante, si debemos hacer algo, si no debemos hacer algo. Es como que un filtro, digámoslo así, en la experiencia subjetiva del dolor. Y también nos ayuda en la atención y en el error de monitoring, o sea, nos alerta cuando algo no está bien, como si fuera una especie de sistema de alarma, o sea, también trabaja un poquito en conjunto con la amígdala y nos hace corregir o ajustar conductas. Entonces, ya vamos entendiendo que básicamente esta corteza es como un mediador. Si hacemos una analogía como si fuera una casa, esta corteza cingulada anterior, o CSA, sería como el pasillo principal de la casa, que conecta todas las otras habitaciones, como la biblioteca, que hablamos en el capítulo anterior, en el capítulo pasado, que era el hipocampo, la sala o la corteza prefrontal, la cocina, otras habitaciones. Entonces, es como si este pasillo está bien despejado, iluminado, pues la información puede moverse fácilmente de un lado a otro, llevando informaciones, recuerdos, decisiones sin obstáculo. También es un lugar donde percibe lo que se ocurre en diferentes partes de la casa. O sea, si estamos en un pasillo principal, pues si hay un ruido en el cuarto lo escuchamos, si hay algún ruido en la cocina lo escuchamos, si siente calor, si hay mucho calor en la cocina, lo escuchamos. O si se olvidó algo en la biblioteca, pues estamos cerca. Es como si esta corteza cingulada anterior funcionara como una integración, como un integrador de todos estos pasillos. Entonces, básicamente esto es esta región de nuestro cerebro funciona como una especie de mediador, en el caso de una casa, como si fuera el pasillo principal, por donde todo pasa, por donde vemos todo lo que sucede y conectamos diferentes puntos de la casa. Pero ¿qué sucede o qué pasa cuando existe el trauma en este CSA o corteza cingulada anterior? Entonces, hay estudios de neuroimagen que muestran que las personas con trauma se muestra una hipoactividad o hiperactividad fluctuante. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Para colocarlos en términos cristianos en español. Que por momentos es como si este pasillo, como si esta región se volviera demasiado estrecha, la información no pasa bien, la información emocional no pasa bien, o en otro momento se vuelve como demasiado congestionado, pasa demasiadas cosas.
Es como que por un momento es como si el pasillo estuviera tan estrecho que casi no pasa nada, está casi como solitario, y en otros momentos pasa demasiada información, demasiadas emociones, demasiado de todo. Entonces esto es la hipoactividad, poca actividad, y la hiperactividad, demasiada actividad, y esto es fluctuante, tenemos que entender, o sea que cambia, no es que es algo estático, sino que hay momentos donde hay poca actividad y otros momentos donde hay un subidón de actividad impresionante. Es como si también hubiera una desconexión funcional, como si el pasillo intentara bloquear, digámoslo así, la comunicación entre otras partes. O sea, como que si se bloqueara esa comunicación y no hay un buen tránsito en este pasillo o en esta corteza. Entonces podemos colocar un ejemplo de la casa. Es como si una emoción de miedo se disparara en la cocina, pero el mensaje que llega a la parte racional es como que no está pasando nada, es como que hay un teléfono roto, digámoslo así. Se dispara una emoción, pero a la sala de control llega no está pasando nada, la corteza prefrontal llega, no está pasando nada. Y también puede haber una sobrecarga sensorial. El pasillo es como si estuviera, si hacemos la analogía de la casa, es como si la corteza cingulada anterior estuviera lleno de muebles, de cajas, de polvo. Entonces es como que las cosas que deberían estar organizadas se han volcado sobre el pasillo y no se puede pasar bien, no hay una buena comunicación, no hay un buen tránsito. Entonces podríamos decir que cuando hay trauma es como que el pasillo está lleno de obstáculos, no hay una buena iluminación. A veces si quieres ir a un lugar no se puede, está bloqueado. Si quieres ir a otro también está bloqueado. A veces se abre ese acceso o se abre demasiado y pasan demasiadas cosas de un sitio a otro. Como si de la cocina, el sistema de alarma de la cocina, que sería la amígdala, de un momento a otro está bloqueado y de un momento a otro se expande y ahora llena todo ese pasillo, toda esa corteza cingulada anterior. Ya lo estoy pudiendo pronunciar mejor. ¿Y qué sucede cuando hay disociación en esta corteza cingulada anterior? Bueno, cuando hay disociación es como si el pasillo por momentos se volviera invisible o inaccesible, como si se perdiera de vista esto, como si se construyeran paredes falsas o puertas secretas para poder entrar a ese pasillo. Entonces es como que estás en un momento y hay un buen flujo de información, y de un momento a otro el pasillo desapareció y no se sabe dónde está. Y entonces ahí lo que es la disociación, que es una desconexión, teniendo que la disociación es una desconexión de experiencias, de sensaciones. Bueno, ya hemos hablado de la disociación. Entonces este pasillo, que es importante para la integración de la experiencia, de las emociones, en determinado momento desaparece, y pues si desaparece ya no hay conexión o hay una conexión limitada. Entonces es como si de la cocina se intentara enviar comida a la biblioteca, pero ya no hay pasillo, o a la sala de control, pero ya no hay pasillo. Entonces la amígdala ya no puede conectar con otras partes de la casa, o de la sala de control se intenta enviar una orden a otra parte de la casa, pero ya no hay pasillo. Entonces al no haber pasillo, esa orden no puede llegar. Entonces esto es básicamente lo que es la disociación. ¿Y qué sucede cuando este trauma, cuando el trastorno de identidad disociativo, afecta esta región, la corteza cingulada anterior? Debería hacer un juego de tomar algo cada vez que digo corteza cingulada anterior. Bueno, ¿qué sucede? Entonces, como la casa ahora tiene varios grupos de habitantes, que serían las partes de la personalidad o los alters, bueno, el pasillo principal, que debería conectar a todas las áreas, ahora está fragmentado, está dividido. Entonces, algunas partes tienen el acceso restringido a ciertas áreas de la casa, otras partes sí tienen ese acceso, pero a otras partes que otras no tienen. Entonces todo se vuelve como que ya no hay un pasillo principal, sino que puede haber como, esto me recuerda un poco como ahora que estábamos jugando Hogwarts Legacy, que lo regalaron en Epic, y hay partes donde hay puertas secretas, hay escaleras que se mueven, y eso me recuerda un poco a eso. Es como si la corteza
corteza ahora abre ciertas regiones para ciertas identidades y cierra para otras, como si ciertas puertas secretas se abrieran para algunas partes, pero para otras no. Entonces es como que ciertas partes tienen más acceso a cierta información que otras, o sea, se vuelve aún más caótico porque lo que debería conectar a todo con todo, pues ya no conecta todo con todo, sino que hay identidades que tienen más acceso a la amígdala, por ejemplo, o más acceso a la corteza prefrontal, colocando un ejemplo, que otras. Entonces, de ahí vemos que hay partes en el TID que son muy emocionales, que tienen una carga emocional muy fuerte, y otras que son casi como una anestesia, son muy, podríamos decir, parecieran más estoicas, en el sentido de que pareciera que tuvieran más control emocional, pero muchas veces eso no es cierto, es una fachada. En realidad no es que tengan más control de las emociones, es que casi no tienen acceso a las emociones. Entonces parecieran que todo momento estuvieran en un modo zen, pero no es porque hayan logrado controlar sus emociones, sino que no tienen acceso a las emociones. Entonces cuando el TID llega, muchas veces esta corteza cingulada anterior pues termina teniendo ese efecto de que hayan emociones, que hayan identidades mucho más emocionales, otras menos más emocionales, unas con más acceso a recuerdos, otras con menos acceso a recuerdos, porque es como si el pasillo empezara a seleccionar de manera aleatoria quién tiene acceso a qué parte. Entonces, para hacer un resumen, normalmente la corteza cingulada anterior es un integrador. Y es importante, nosotros hemos hablado de la integración, cómo funciona la integración. Pues bueno, este pedacito de nuestro cerebro, esta parte de nuestro cerebro, es un integrador y es importante para conectar la emoción y la razón, y ayuda a regular el tránsito y la intensidad de lo que sentimos, o sea, a que la información se reparta bien, y si la información se reparta bien, pues podemos funcionar en el día a día de manera apropiada. Cuando hay trauma, el pasillo se bloquea o se daña, o se inunda de emociones, se inunda de información. Entonces hay un descontrol, un desorden, como si hubiera habido un terremoto, un incendio, y está lleno de cosas, lleno de emociones, lleno de todo. A veces no hay emociones, a veces hay demasiadas emociones, se vuelve un caos. Cuando hay disociación y TID, que básicamente en este caso tendría un efecto similar, el pasillo se fragmenta. Entonces ahí como que por momentos desaparece el pasillo, por momentos el pasillo aparece parcialmente y solo dirige a cierto punto. Entonces esto hace que los habitantes, digámoslo así, o las partes del yo o los alters, no puedan comunicarse fluidamente con todo lo que hay en la casa. Es como si, entonces, como decíamos anteriormente, hay identidades que tienen más acceso a las emociones y otras que tienen más acceso, digámoslo así, a la razón. No porque tengan un acceso exclusivo, pero es como que si el pasillo, si esta corteza con cierta identidad se lesionara, obviamente todo esto no es de manera consciente. Entendamos que estos procesos no suceden de manera consciente, no es que nosotros elijamos aleatoriamente o elijamos a quién le vamos a dar acceso a qué, ¿no? Eso sucede de una manera más aleatoria. Que yo a veces digo, no es que sea tanto aleatoria, debe haber sus motivos, sino que sus motivos son mucho más escondidos y no se ven a simple vista. Pero entonces, cuando sucede esto, la corteza cingulada anterior pues empieza a dar acceso a unas partes y a otras no, y entonces el pasillo se empieza a fragmentar. Esto me recuerda también a las paredes amnésicas, también funciona un poco así, como se arma una pared y cierta identidad tiene acceso a algo que otras no. Entonces, básicamente esto sería la corteza cingulada anterior o el pasillo principal de la casa. Espero que haya sido entendible, porque esta región del cerebro es poquísima conocida, no la conocía yo mucho, incluso estudiando psicología no te hablan de esto, te hablan siempre de las grandes partes o de las partes importantes, amígdala, hipocampo, cerebelo, corteza prefrontal, corteza anterior, bueno, todo esto, pero de esto no te hablan. Entonces para mí fue educativo, espero que para ustedes sí, y espero que nos veamos en un siguiente video. Somos Glitch y aquí nuestro caos toma forma. Adiós.